Hay una tienda en la que probablemente has comprado alguna vez. Tal vez compraste tu primera cama ahí, o el escritorio donde estudias, o la estantería que tienes detrás de ti ahora mismo. Millones de personas en todo el mundo confían en ella cada semana, y casi nadie sabe que su fundador fue miembro activo de un partido nazi y que lo ocultó durante 40 años. Para entender lo que pasó, tienes que conocer el lugar donde todo empezó. Småland, sur de Suecia, una región pobre, fría y de bosques espesos. Un sitio donde la gente aprendía a no desperdiciar nada, porque no había nada que desperdiciar. Feodor Ingvar Kamprad nació aquí el 30 de marzo de 1926. Desde pequeño, Ingvar tenía algo que no podía explicar, una obsesión por vender. Con 5 años, compraba cerillas en Estocolmo y las revendía unidad por unidad a sus vecinos. Con 9, vendía flores silvestres en bicicleta por los campos. Con 11, peces. Con 13, semillas. No lo hacía por necesidad, lo hacía porque le apasionaba. Su padre lo vio. Y cuando Ingvar sacó buenas notas en el colegio, le dio un regalo. Una pequeña cantidad de dinero. A mí de pequeño, si sacaba buenas notas solo me decían, es tu único trabajo, pero si llegaba con malas notas, sí me regalaban algo, un buen madrazo. Cosas de vivir en LATAM. Un capital inicial. Ingvar tenía 17 años y ya sabía exactamente qué iba a hacer con ese dinero. El 28 de julio de 1943, Ingvar Kamprad registró oficialmente una empresa. La llamó IKEA, las iniciales de su nombre, de la granja donde creció, Elmtarit, y del pueblo cercano, Agunarit. Al principio no vendía muebles, vendía lo que encontrara barato y pudiera revender con margen. Bolígrafos, marcos de cuadros, relojes, medias de nylon. Pero ese mismo año, 1943, Ingvar hizo otra cosa. Se unió al movimiento nórdico sueco, el partido nazi sueco. Tenía 17 años. Su padre era de origen alemán y Per Engdahl, el líder del movimiento, era uno de los ideólogos más influyentes de la extrema derecha escandinava. Engdahl se convirtió en mentor de Ingvar, en amigo cercano, en una figura que Kamprad seguiría frecuentando durante años, mucho después de que terminara la guerra. La investigadora Elisabeth Osbrink descubrió más tarde que la Policía de Seguridad sueca abrió un expediente sobre Kamprad ese mismo año, 1943. No era un simpatizante casual, era un miembro activo. Y mientras todo eso ocurría, IKEA crecía. En 1948, Kamprad añadió muebles a su catálogo. Descubrió que los fabricantes locales de Småland podían producir diseños sencillos a precios que la competencia no podía igualar. En 1951, lanzó su primer catálogo de muebles. En 1953, abrió una sala de exposición. En 1956, introdujo el sistema de embalaje plano, la idea que lo cambiaría todo. Los muebles se montaban en casa. El transporte era más barato. El precio final bajaba. IKEA no paraba de crecer. Y el pasado de su fundador permanecía enterrado. Durante décadas, IKEA se convirtió en una de las empresas más queridas del mundo. El catálogo anual era el documento más distribuido del planeta, por encima de la Biblia. Kamprad era admirado por su filosofía austera. Viajaba en clase turista, compraba ropa de segunda mano, tomaba yogures a punto de caducar. El hombre más frugal entre los más ricos del mundo. Pero en 1994, todo cambió. Un periodista sueco publicó información sobre las cartas que Kamprad había intercambiado con Per Engdahl. Las misivas no dejaban lugar a dudas. Kamprad había sido un simpatizante activo, no un adolescente confundido. Su relación con Engdahl se había extendido hasta bien entrados los años 50. Kamprad actuó rápido. Envió una carta personal a todos sus empleados.
La llamó el mayor error de su vida. Describió aquel periodo como una locura juvenil que lamentaba profundamente. Pidió perdón, pero la periodista Elizabeth Ospring, que investigó el caso durante años para su libro de 2011, llegó a conclusiones más duras. Kamprad no solo había pertenecido al partido, había reclutado a otros jóvenes, había mantenido contacto activo con Engdahl mucho después de que el nazismo hubiera sido derrotado y había minimizado deliberadamente su implicación cuando fue expuesto. En Noruega, varios grupos llamaron al boicot. En Suecia, la prensa llevó el caso durante semanas y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La gente siguió yendo a IKEA. Las ventas no cayeron de forma significativa. La empresa no colapsó. El mundo, en su mayoría, aceptó la disculpa y siguió comprando estanterías de melamina a precios imbatibles. ¿Por qué? Hay varias respuestas posibles. La primera es la más simple. IKEA era demasiado grande para caer. Para 1994, la empresa ya tenía presencia en más de 20 países. Cancelar IKEA era cancelar una parte de la vida cotidiana de millones de familias. La segunda respuesta es más incómoda. La gente separó el producto del fundador. Kamprad era una persona. IKEA era una idea. Y esa idea, diseño funcional al alcance de todos, era más poderosa que la historia del hombre que la había creado. La tercera es la más relevante para cualquiera que estudie negocios. Kamprad gestionó la crisis con una habilidad extraordinaria. No negó, no atacó al periodista, no desapareció. Asumió la culpa públicamente, con palabras directas, y siguió trabajando. Ingvar Kamprad murió el 27 de enero de 2018, a los 91 años, en su casa de Småland, la misma región donde había nacido y donde había fundado todo. Dejó una empresa con más de 500 tiendas en el mundo, decenas de miles de empleados y una facturación anual que supera los 44.000 millones de euros. Y dejó una pregunta sin respuesta definitiva. ¿Importa quién construyó algo si lo que construyó cambió la vida de millones de personas? No tengo una respuesta y sospecho que tú tampoco. Esto es lo que hace que la historia de IKEA sea diferente a cualquier caso de estudio de escuela de negocios. No hay moraleja limpia, no hay héroe ni villano perfecto, solo decisiones, consecuencias y la pregunta de cuánto pesa el pasado de una persona frente al impacto de lo que creó. Déjame tu respuesta en los comentarios. Me interesa saber qué piensas tú. Si esta historia te ha enganchado, el siguiente video que tienes en pantalla te va a gustar. Nos vemos ahí.